and she said, "Mom, Dad, Israel's under attack." And we're okay. We're in the shelter. They've been in Israel since August. Sasha is a junior at the Beaver Country Day School and back from an immersive program. On Saturday, we were woken up with sirens and people banging on our doors. I haven't slept since our Friday night. The emotional toll becoming apparent. Just a senseless act of hatred. The Alexander Muss High School program in Israel, transformative. I'm not getting back the same kid that I sent, and not that necessarily in a bad way, but she grew up very quickly. And I'm just praying for everybody involved, Israel and Palestine, and just everybody. It's just a tragic situation all around. So many didn't want to leave. And now that she's back here, it's going to be guilt about leaving and realization of what she's been through. Before leaving, they gave back. Unbelievable. They put together a fundraising page and they, social media, they ran it everywhere and shared it with everyone. Ese sábado por la mañana su perro Dylan los despertó intentando entrar a la casa. El bombardeo había comenzado. Daryelis y su esposo corrieron al refugio dentro de su casa. La verdad, yo te soy sincera, no sé cómo no llegaron a mi casa. Yo agarré mi mascota, mi perro, y lo puse adentro de la casa. Y él se quedaba callado y nosotros escuchábamos los disparos, escuchábamos helicópteros, escuchábamos gente hablando en árabe, escuchábamos muchas cosas. Cuando fueron rescatados, estaban rodeados de muerte y destrucción. Ni en mis pesadillas fue algo tan horrible como lo que yo viví, y aún saliendo de mi kibutz, cuando ya fui rescatada por los soldados, aún ya saliendo del kibutz, vi cuánta gente en el piso sin vida. Para mí no fue fácil ver gente que yo conocía tirada en el piso, sin vida. Hay algunos que están sin manos, hay algunos que están sin cabeza. Son actos inhumanos. Y no sabíamos que nosotros estábamos ahí. La gente pensó que nos habían secuestrado, todos nuestros familiares también ya pensaban que lo peor fue un ataque imagínense, de repente, de como de 3.000, 4.000 terroristas a las zonas civiles. Y lo peor del caso es que ellos, todas las atrocidades, todo el terrorismo que ellos hacían, ellos lo grababan, lo subían a Telegram y lo producían en Facebook. Para ellos es muy difícil asimilar lo que pasó y lo que siguen viviendo. Aún piensan que no fue real y que se trató de una pesadilla. Las cantidades de gente que conocemos que está muerta en estos momentos, nosotros no podemos ni entender qué es eso, ni entender qué pasó, qué tantos amigos, qué tantos gente que eran parte de nuestras vidas que ya no están. Y no estamos hablando de que uno se fue, estamos hablando de cada uno de nosotros conoce más de 100 personas que se fueron. O sea, es algo... No se puede imaginar eso. No estamos todavía en la etapa de entender qué es lo que pasó con nosotros. Daryelis y su esposo quieren con su testimonio llamar la atención y pedir ayuda para que se logre la liberación de los secuestrados. Si los que están vivos pedimos al mundo que haga todo lo posible, toda la presión que se puede, hasta lo que se pueda rescatar, a los que son ciudadanos de otros países que se llevaron, que lo rescaten, que el mundo entienda, por favor, que hagan todo lo posible. En Panamá los daban por secuestrados y fue un alivio poder llamar a sus familias para decirles que estaban a salvo. Ellos vivían en un kibutz, que es una comunidad de familias al sur de Israel. Días y lágrimas en los reencuentros. Días de angustia en medio de bombardeos que terminaron cuando pisaron suelo peruano y se estrecharon en un abrazo con los hijos, sobrinos o primos. Pero más allá, esperaban tras vivir la peor de las experiencias de una guerra.
tenido que suenan la alarma que van a caer las esquirlas, meternos adentro del templo y las esquirlas caían sobre esos como unos planos que tienen de la iglesia de Israel de Jerusalén y teníamos que escondernos en esos refugios que hay. Y era un momento muy desesperante escuchar la bomba que cruzan, es horrible. Es muy desesperante. La señora Delia es una de las más de 50 personas que viajaron en peregrinación a Tierra Santa. Era un sueño por cumplir que se frustró a medio camino. Las alarmas de bombas la sorprendieron en Jerusalén, empezando así una pesadilla de la que no podía despertar. Nos dejó abandonados en Jerusalén. No le importó que nos caigan las esquirlas, no le importó que entremos en los centros de refugio y por nuestros medios y por nuestros familiares que económicamente nos han prestado. Entre el miedo, la angustia y desesperación se apoyaron de los guías que los llevaron hasta la frontera con Egipto o Jordania, como es el caso de la señora Delia, pues era la única forma de escapar del conflicto. Los guías me dijeron, ustedes no pueden arriesgar su vida esperando que el gobierno les mande un avión de regreso, porque ustedes pueden morir acá por las esquirlas o la bomba, es mejor que vayan a Jordania como puedan. Por eso el guía nos sacó a las 6 en punto a Jordania. Así tuvimos que salir, unos 5 millas sin nada. La misma angustia la vivían las familias aquí en la capital, que esperaban con incertidumbre y agonía noticias esperanzadoras por horas y días, sin saber el paradero de sus seres queridos. Después casi de dos semanas y un poco más, y ha sido días de angustia de toda esta semana, desde el día lunes hasta el día de hoy, que ya un poco más tranquila la familia de saber de que está llegando sana y salvo. Al igual que todas las familias. Empezando ya desde el conflicto, ¿no? Porque era un peligro, lo que nos cuenta mi hermano era que era al día más o menos como 6 alarmas de ataques que tenían que meterse en los búnkers. Entonces fue complicado, ¿no? La desesperación de tan lejos, no saber qué hacer, cómo hacer para que regresen. Momentos muy angustiosos de no poder comunicarnos porque no había cómo saber de ellos cuando veo que empezaron esto de los bombardeos. Y en medio de los bombardeos, otro temor se apoderaba de quienes esperaban por retornar al verse solos, lejos de su tierra y sin el apoyo de nadie. Ha sido una situación muy dura, muy triste, porque los gobiernos de otros países mandaron inmediatamente, México, Brasil, todos, menos el Perú. El gobierno solamente un día nos apoyó con comida y hospedaje, nada más. En Jordania nos han tratado muy mal las autoridades. La señora Delia denuncia además que la empresa que los llevó y cobró casi 20.000 soles por un tour a Tierra Santa los dejó abandonados a su suerte. Ellos tuvieron que pedir apoyo económico a sus familias para poder escapar de la guerra. While the images coming out of Israel in recent days have shocked the world, they are especially alarming for children who may hear and wonder why other children are among the affected and if they're safe. Images tend to stick in your mind in a very intrusive way. Children look to adults for a sense of safety and security, even more so in times of crisis. We all need to be using self-care and coping skills to take care of ourselves and to feel our feelings, to process our feelings. Experts say you should account for a child's age when speaking to them about the war. Focus on those who are helping and keep checking in. Start a conversation, but then you're going to follow their lead. So ask them what they know or what they've heard. Conversations aren't just happening at home. The Los Angeles Unified School District sent letters to employees and families, including tips on how to protect children by helping them understand media coverage and limiting their exposure. And in New York City, the Department of Education is providing resources to schools to facilitate discussions about the conflict and reinforcing a zero-tolerance policy against bias and discrimination. In New York, I'm Gloria Pasmino reporting. Un reencuentro muy emocionante. Nada, la verdad es que a mí me preocupaba mucho no solo la situación de estar allá, sino que también el hecho de tener mi familia tan lejos, cómo ellos se preocuparían y nada, la situación, por suerte nosotros estábamos en un lugar muy seguro, pero siempre había incertidumbre, siempre había mucho miedo de qué era lo siguiente que podía pasar. No duermo hace muchísimo tiempo, estuve 12 horas esperando en Dubái, después paramos en Río, estuve muchísimas horas en el aeropuerto en Israel porque
Nos hicieron llegar mucho tiempo antes por las dudas, pero bueno, acá estoy, llegué. Yo me levanté y me fui a trabajar y me empezaron a escribir mis amigas que dónde estás, porque claro, yo me fui temprano y ellas dormían y me empezó a mandar mi papá todo, que estaban pasando cosas y de la nada yo estaba trabajando, no usé el celular por 2 horas y un montón de mensajes me llamaban mi mamá, mi tía, mi papá, mis tíos, todo el mundo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Contestá. Estaba trabajando, no me di cuenta y bueno, ahí empecé a caer en la realidad hasta que sonó la alarma. Yo trabajaba en el Hotel Hilton, sonó la alarma, todos huéspedes, empleados, todos al búnker, a esperar a que pase y que continúe el día. It is high time that they be banished from the realm of existence. Israel Defense Forces are resolute in their objective as they ready for a massive ground operation against Hamas in Gaza. You know our deep commitment to Israel's right, indeed its obligation, to defend itself. On several fronts, U.S. officials are threading the needle between American support for Israel's offensive and minimizing Palestinian civilian casualties. We all want to see the people of Gaza protected. Over 1 million Palestinians have fled south from northern Gaza, heeding Israel's warnings. But until Egypt agrees to open its border, they wait in southern Gaza, with food, water, and medicine dangerously scarce. In Haifa, a Royal Caribbean cruise ship set sail for Cyprus, evacuating some Americans. But not everyone wanted to go. I think that we should stay in Israel with our nation and with our family. Images of war and human suffering are fueling widespread protests in the U.S. and now possibly a murder. Police in Plainfield Township, Illinois, arrested and charged a 71-year-old man with fatally stabbing a 6-year-old Palestinian-American boy and seriously wounding his mother. The victims, who are Muslim, were the man's rental tenants. A federal hate crime investigation is underway. He was a lovely boy who loved his family, his friends, and he paid the price for the atmosphere of hate. I'm Laura Aguirre reporting. La escalada de violencia iniciada el pasado 7 de octubre por comandos del grupo islámico Hamas y respondida de manera aún más violenta por el ejército de Israel ha causado cerca de 1.300 muertes en el lado israelí y 1.400 en el lado palestino. En Puerto Rico, las comunidades de Israel y Palestina observan con profundo dolor y gran preocupación cómo este conflicto sigue escalando. Tanto el rabino de la comunidad Templo del Shalom, Hernán Rustein, como el director del Centro Islámico Masjid, Yahya Masalmat, lamentaron profundamente la pérdida de vidas a causa de la violencia y coincidieron por separado en una exhortación a la paz. Queremos hacer un llamado a ver que detrás de ese muro, de un lado y del otro del muro, hay seres humanos y que creo yo con fe que la inmensa mayoría de un lado y del otro, de israelíes y de palestinos, queremos ir a trabajar tranquilos a la mañana, queremos cooperar, queremos comprar en el negocio del otro, llevarnos bien. Nuestra posición como comunidad musulmana es que queremos la paz mundial, no queremos que nadie se pierda su vida por cualquier razón, porque el alma de uno es una creación de Dios y vale mucho. Los dos líderes religiosos repudiaron el extremismo en ambos lados del conflicto, pero asumieron una postura diferente cuando Noticentro les preguntó si temían actos de represalia aquí en Puerto Rico. Lamentablemente sí, es una lástima que uno tenga que protegerse y tener miedo y tener cuidado. Sabemos que estas cosas pasan, hemos hablado con los organismos de seguridad por las dudas, pero no ha habido ningún cambio sustancial, por suerte. ¿No? Nosotros no tenemos ningún tipo de temor porque entendimos que dedicamos casi toda nuestra vida, más de la mitad de nuestra vida aquí en Puerto Rico y ya conocemos a todo el mundo cómo ellos piensan y cómo ellos reaccionan a cosas así. El rabino Rustein reiteró el temor de que el conflicto escale, mientras el director del Centro Islámico del Caribe urgió a Estados Unidos a asumir un rol más dirigido a solucionar el conflicto que a apoyar al ejército de Israel en su contraofensiva. Es horrible lo que estamos viendo y genera una reacción a flor de piel muy fuerte. Y el miedo es que esto escale. Creo que rompe el corazón a cualquier persona, independientemente si tú estás palestino, si tú estás de Puerto Rico, Estados Unidos. Y nuestro llamado principal
que por favor, que los países grandes tienen que ya poner un plan de resolución para que esto se acabe ya. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de tinkoi comentar. Pero realidade tá hopileu. Banstop está aqui. Por favor, esterilizar e castrar vossa mascota. Nos Mainta, Tour de Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Guatemala cumplió 11 días con bloqueos. 11 días con cierres en carreteras. Con cierres en calles importantes que le dan movilidad al país. Estamos inmersos en desacuerdos que hoy están sumiendo a Guatemala en una crisis humanitaria. La comida comienza a escasear. Los agricultores y campesinos, ante la imposibilidad de trasladar sus mercancías, pierden los productos. Pierden sus ganancias por las cuales trabajaron durante meses. ¡Toda la pérdida que yo tengo! El combustible, en algunos puntos del país también se vuelve un producto preciado. Largas filas se pueden ver donde los guatemaltecos deben esperar por horas para conseguir un galón. Otra lucha ha dejado sin agua a los vecinos de la capital. Los hospitales y centros de salud carecen del vital líquido. Los servicios hospitalarios para los guatemaltecos ya están en riesgo. Millones de personas hoy, de manera obligada, hacen una pausa en sus actividades. Muchos, con esto, dejan de recibir ingresos por su trabajo diario. Una lucha que poco a poco está matando lo que los guatemaltecos han podido construir. Hoy Guatemala está perdiendo. Hoy a los guatemaltecos los están dividiendo.
Una lucha que hoy tiene a Guatemala en el colapso. Daños económicos, políticos y sociales. Millones de empleos en peligro. Es urgente que los sectores involucrados dialoguen. Madurez política, madurez social. Guatemala vive una crisis que podría sumir al país en un abismo sin regreso. Una oscuridad que estaría alejando a Guatemala del desarrollo y prosperidad que necesita. El fenómeno de El Niño amenaza y se debe tomar en serio, y desde ya las sequías, los incendios y las temperaturas altas lo están haciendo evidente. Estamos en un año con bastante incertidumbre climática, un año donde se está materializando de una manera intensa la crisis climática y lo que se espera es que no haya mucha normalidad para la época. De acuerdo con el gobierno, se espera que esta alerta climática dure hasta finales de abril y principios de mayo del 2024. Además, se ha evidenciado que tendría un 75% de más agresividad en las temperaturas, por lo que se gestionarán 2.2 billones de pesos para la atención. Sin duda alguna, uno de los sectores más perjudicados es el agrícola. Indiscutiblemente, y dependiendo de la duración y de la intensidad, esto podría llegar a afectar alguna oferta de alimentos en los municipios donde el IDEAM prevé que se pueda presentar con mayor intensidad. Recomendamos al gobierno continuar fortaleciendo mecanismos como el seguro de cosechas para que ante la eventualidad de que este fenómeno golpee muy duro a nuestro sector, pues que evidentemente los productores tengan alternativas de recursos para volver al circuito productivo. Para los expertos, estas crecientes temperaturas no se detienen y son una clara muestra del efecto del cambio climático, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Vamos a vernos abocados a no superar la meta del aumento de 1.5 grados que nos propusimos en París como planeta. Y yo creo que esta cifra se va a superar con creces según los reportes que estamos viendo. En Colombia hay 176 municipios que tienen un mayor riesgo de afectación, lo que obliga a que el gobierno los mantenga bajo la lupa al momento de actuar. En este panorama, la región de la Amazonía tiene una especial vigilancia donde hay alertas por altas temperaturas y registro de incendios a 300 kilómetros de la frontera con Brasil. Con el fin de establecer un centro de educación e investigación científica en lo que era el centro de visitantes del Observatorio de Arecibo, la Fundación Nacional de Ciencias otorgó fondos a diferentes universidades para desarrollar un centro cultural e inclusivo que se conocerá como Arecibo C3, con una inversión de $5 millones en 5 años. Este será un espacio colaborativo para educación STEM entre Cold Spring Harbor Laboratory, Universidad de Puerto Rico Río Piedras, Universidad de Maryland en Baltimore County y también incluirá Ciencia Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón. Con la ayuda de todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas, es que nos vamos a enfocar en cambiar el discurso de la ciencia. Era un discurso, el discurso de la ciencia, yo no sé cómo, se convirtió en un discurso elitista y en un discurso monosensorial y dejó a mucha gente afuera. Nosotros eso decidimos transformarlo. La doctora Wanda Díaz Merced establecerá un espacio colaborativo para educación STEM y creación de programas y nuevas iniciativas, incluyendo los grupos tradicionales no representados en programas de ciencia. Entre las oportunidades está crear el ofrecimiento de adiestramientos en computadoras para empoderar mujeres y niñas. Se integra entonces la computadorización y el adiestrar con destrezas de computadorización a madres y a sus hijos.
hacer talleres de difusión, adiestrar a las personas a llevar a cabo actividades de impacto comunitario, adquisición de esa destreza, para que entonces puedan desempeñarse, puedan enriquecer sus resúmenes. El legado del Observatorio de Arecibo estará presente como parte de este centro, algo que para todos es imposible de olvidar. Y el observatorio siempre fue una meta. Siempre deseé poder ser escogida entre el grupo, y yo tengo que empezar a ensuciarme las manos con trabajo para creer que esto es cierto, que voy a tener la oportunidad de utilizar el observatorio para impactar a la comunidad. Se espera que el centro comience a operar en algún punto en el 2024. Es una de las causas más comunes de los ataques alérgicos. Las alergias a los frutos secos pueden afectar todos los aspectos de la vida de un niño. Pueden pasar mucho tiempo preocupados por tener una reacción alérgica que ponga en peligro su vida, así que debe ser muy difícil para estos niños. La doctora Sandra Hong de la clínica Cleveland dice que las alergias alimenticias pueden ser motivo de aislamiento y hasta de acoso. Ya no se pueden hacer fiestas en los salones de clases y tampoco se nos permite tener esa comida deliciosa porque alguien puede tener alergia a la leche o al maní. Hong es una de las autoras del estudio que se enfoca en la forma como una terapia inmunológica oral podría ayudar. Es una terapia en la que los investigadores exponen a niños pequeños de menos de un año a quienes se les ha diagnosticado alguna alergia a la comida a la cual son alérgicos. Obtenemos pequeñas cantidades que se van acumulando lentamente en su sistema y necesitamos hacerlo en nuestra oficina. Hong dice que los niños que participaron en el estudio de inmunoterapia oral a los frutos secos, 91% pudo tolerar grandes cantidades de ese grupo alimenticio sin tener una reacción severa. Ella afirma que el resto pudo tolerar la exposición a múltiples frutos simultáneamente. Los investigadores creen que eso significa que esos niños no tendrán que preocuparse de tener una exposición accidental a esos alimentos. Ellos están en una heladería y quieren un helado, pero mientras eviten aquellos que contienen maní, ellos podrían tolerar pequeñas cantidades de contaminación. Para el Minuto de Salud les informó Berta Ramos. Taylor Swift's late August announcement that a film of her Eras Tour would hit theaters took everyone by surprise. This was completely out of nowhere, it seems. A dream come true and music to the ears of theater owners. Box office analyst Paul Dergarabedian says fans immediately began buying advance tickets like it was, well, a Taylor Swift tour. They had pre-sales that were reported to be early on within the first 24 hours at about $29 million. Multiple theater chains are reporting record pre-sales. That made Friday the 13th a scary release date for other studio films. Very notably, The Exorcist Believer, which was set for that Friday the 13th, appropriately enough, they had to move back to the 6th. Start over, start fresh. Create the new. That's what the Renaissance is about. Eras isn't the only major music tour headed to theaters. Renaissance, a film by Beyoncé, chronicling the tour that drew 2.7 million fans, figures to bring more to theaters when it opens December 1st. I think we're going to see a renaissance, if you will, in the whole genre of concert films and music in theaters. It's going to be called the Eras Tour. See you there. In Hollywood, I'm David Daniel.